Gloria a Jesús. Bien. Bien. El argumento es bastante amplio. Estoy tratando de resumir lo más que pueda, pero todo ustedes lo van a encontrar en la despensa, todo van a encontrarlo aquí, los nombres raros, los alimentos. Sí, desarrollo. Ahora, hermanos, yo quiero ayudarles en algo, ¿no? En el estudio de la pedagogía, una de las cosas que no, hijo, se va a pagar. Si no lo se va a pagar, ¿no? Una metodología de estudio que es importante cuando ya somos adultos es lo que se llama la ayuda a memoria, ¿ok? Y entonces tener el físico es importante para poder estudiar, ¿ok? Y repasar una y otra vez. Estudiar en un celular, estudiar aún en una pantalla, cuando uno no tiene todavía la expertise, todavía no dominamos bien el asunto, es una cosa que va en detrimento a nuestro estudio, ¿no? Entonces yo les animo, no porque les quiera vender la separata, porque ya sé que la gente piensa eso, para que usted gaste 2 euros más, sino es porque esto es un método de estudio. Por ejemplo, en esta separata yo la revisé 15 minutos, ¿no? Y todo lo que hice fue agarrar este plumoncito que es bajito y empecé a marcar, y hay algunas cosas que consideré que eran importantes, y entonces empecé a poner palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Marqué todo un párrafo, en otros momentos marqué solo una palabra, marqué un título, ¿no? Marqué un título de la separata. ¿Por qué? Porque hay cosas en las que, ¿no? necesitamos esta ayuda, ¿ok? ¿Para qué? Para que primero leemos, esto es un consejo para el que realmente quiere estudiar con seriedad, primero no se responden las preguntas, primero se lee porque se lee, basta, solamente lea. Luego hace esto, entonces usted resalta lo más difícil que encuentra, lo más interesante que encuentra, usted lo resalta, ¿no? Y si por ahí hay alguna palabrita que a usted le viene a la cabeza, yo puse aquí ojo, creo, y puse una carita ahí feliz, ¿no? Y por ejemplo marqué 2 cosas aquí, ¿ok? Cosas que le van a ayudar a mi memoria, ¿ok? Y más aún cuando uno no tiene ya mucha disciplina de estudio, estas cosas ayudan para el estudio, ¿ok? Entonces, yo no quisiera que usted estudie para la nota, yo quisiera que usted estudie para aprender y que lo haga de una manera, ¿no? Que imagínense ustedes que yo ya estudié esto y siempre estoy tratando de estar actualizada en las cosas que tienen que ver con la educación cristiana. Por eso quise yo dar este curso, porque este curso puede ser muy difícil si nos enfocamos en las diferentes teorías, corrientes, escuelas, etcétera, de la educación cristiana. Entonces, el fin no es ese. El fin es que ustedes entiendan cuál es el propósito de la educación cristiana. Lo difícil, de alguna manera lo van a encontrar aquí, pero más que nada es difícil en términos, en terminología, en palabras, pero no necesariamente la educación cristiana debe ser difícil como un trabajo teológico. La educación cristiana es práctica, ¿ok? Por eso hay que marcar, esto de acá me sirve, esto de acá me sirve, y ustedes van a ir recordando a medida que van repasando su separata cada cierto tiempo, ustedes van a ir recordando ciertas cosas y van a ir reforzando otras. Eso se llama estudiar, ¿ok? Y no hagan lo que sé que muchos han hecho, ¿no? Y no lo voy a mirar,
pero sé que muchos lo que han hecho es irse a YouTube a escuchar todos los videos que tenían que ver con la soteriología, ¿no? Gracias. Recordemos que hay corrientes teológicas, que hay diferentes corrientes doctrinales. Recuerden que la teología no es una sola, ¿okay? Cada denominación aún tiene su propia teología y es importante enfocarnos en qué teología estamos aprendiendo, ¿okay? Entonces, los testigos de Jehová tienen su propia doctrina, los adventistas tienen su propia doctrina, los mormones tienen su propia doctrina y muchos de ellos usan el mismo nombre, ¿okay? Así que tengan mucho cuidado cuando estudien. Muy bien, sigamos adelante entonces, que lo que nos interesa hoy es continuar la clase. Conducta o naturaleza. Díganme ustedes, ¿qué necesita cambiar el hombre? ¿Por qué naturaleza? Porque allí viene la Porque, ¿verdad? La Biblia, ahora sí comenzamos con la Biblia, ¿no? Nos muestra ciertas verdades de la naturaleza del hombre. ¿Puede el etíope es un negrito, es un africano, ¿no? ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? ¿Podría? ¿Y cómo lo hizo Michael Jackson? Porque tenía una enfermedad de la piel llamada vitiligo. Se me hizo la candelina, dicen. Ahora, hermanos, es importante lograr entender eso, esta afirmación, porque cuando nosotros hacemos y vamos a la escritura, necesitamos hacer una buena hermenéutica, ¿okay? La hermenéutica, ya la vamos a explicar un poquito más, pero la hermenéutica es usar herramientas para poder entender el versículo. Y la primera herramienta de la hermenéutica es la observación, ¿okay? No se trata de leer el versículo por leer. ¿Puede el etíope cambiar de piel? ¿Quién es un etíope? Un morenito. O el leopardo. ¿Leopardo? ¿Qué tipo de animal es? ¿Es un león? No, no es un león. Entonces, ¿cuál es la característica del leopardo? ¿Por qué el escritor usó como ejemplos al etíope y al leopardo? ¿Por qué? Ajá. Pero la cebra también tiene varios colores. Los dejo a su imaginación. Ahora, la afirmación bíblica. Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Ahora, ¿de qué está hablando la Biblia? Está hablando de naturaleza. El problema de la conducta está en la naturaleza pecaminosa del hombre, no en la conducta per se, ¿okay? No es que yo me porto mal porque sí, no, hay una razón y esa razón la encontramos en la teología. Entonces, la teología, ¿qué nos dice? Que así como lo que ya está hecho, como un leopardo o un etíope, que tiene una naturaleza y esa naturaleza no puede ser cambiada, porque si este morenito tiene hijos y usa la candelina, si va bianco y tiene hijos con otra negrita, ¿de qué color va a salir? El hijo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de naturaleza, más que de comportamiento y conducta. Ahí está el problema de la ciencia, de la psicología, aún de la misma pedagogía nominal, ¿okay? No bíblica, no cristiana, que ellos tratan a través de sus teorías, tratan de demostrar cosas que al final no pueden ser demostradas. Pero cuando nosotros vamos a la teología, vamos a la escritura, haciendo una buena hermenéutica, pues encontramos, pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Ojo, nosotros los hombres estamos acostumbrados a hacer el mal. La pregunta, eso se llama hermenéutica. ¿Pero por qué estoy acostumbrado? ¿Quién me enseñó a hacer lo malo? ¿Por qué he hecho un hábito de hacer lo malo? De airarme, enojarme, gritar.
matar, maldecir, mentir, resentirme, ser perezoso, no tener ideales en la vida, perder el tiempo. ¿Por qué? Y esa es la pregunta de la humanidad, de la raza humana. ¿Por qué hago lo que hago? Entonces, en la teología, ¿qué vamos a encontrar? Mateo 12:34. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué tienes en tu corazón? Rabia. No la pones a la cruz de Cristo, no renuncias a la ira del enojo, ¿qué va a salir por tu boca? Palabras sin ofensa. ¿Sí o no? Ira, temor. ¿Por qué tememos? ¿Por qué temor? Los últimos estudios teológicos y sociológicos que se han hecho a nivel eclesia, a nivel iglesia, demuestra que solo el 30% de los cristianos en la iglesia tienen fe en Dios. Solo el 30% de la iglesia tienen fe en Dios. ¿En qué se basa ese postulado? En que solo el 30% de la iglesia diezma. ¿Por qué no diezmamos? Porque tenemos miedo a la pobreza, a quedarnos sin el pan, a quedarnos sin el combustible, a perder algo. Por eso no se diezma. Porque hay temor en el corazón. Pero sobre todas las cosas, porque hay incredulidad. No le creemos a Dios, que dijo: diezma y mira, pruébame si yo no te voy a abrir las ventanas de los cielos y te daré hasta que te sobre y te abunde. ¿Por qué causa? Según la teología, la iglesia cristiana no diezma, solo diezma el 30%. Porque se incrédula, porque no tiene fe. Tan sencillo como eso. ¿De dónde baso yo mi afirmación? En la teología, en la verdad de Dios. Mateo 12:34. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de mi mente. Porque la Biblia relaciona corazón, hígado y riñones a la mente. ¿Ok? Eso ya lo estudiaron ustedes en la escuela de liderazgo. Amén. Ahora, ¿qué dice Romanos 3:11 y 17? La teología que nos dice: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto, temor, angustia y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de la paz. ¿Qué hace la educación cristiana? Le revela a las personas su problema real. Tu problema no es la conducta. O sea, la raíz de tu problema no es la conducta. La raíz de tu problema es tu naturaleza. Papá y mamá llenos de valores, de principios, santos, dignos, gente trabajadora, gente llena, Dios mío, de una moral cristiana, practicantes de una vida de fe. Tienen un hijo y este hijo es rebelde, borracho, mujeriego, vago, ocioso, rebelde. Y entonces se rascan la cabeza los psicólogos y dicen: pero no entiendo por qué su papá y su mamá son buenos y el hijo salió malo. ¿Qué pasó? Que el papá y la mamá trabajaron en su naturaleza. El hijo no trabajó su naturaleza. La teología nos va a mostrar los orígenes. ¿Se dan cuenta? Génesis
el libro de los orígenes, ¿no? Y en el libro de los orígenes nosotros encontramos que antes de Génesis capítulo 3, antes del pecado, de la rebelión de Adán y Eva, todo, absolutamente todo lo que el hombre tenía, lo hacía disfrutar su vida. Después de ese evento de la rebelión de Adán y Eva, todo lo que vamos a ver es como un efecto dominó, la degradación y la perversión de la naturaleza del hombre, comenzando con la falta de reconocimiento del error, del pecado de Adán, pasando por el asesinato de su hijo Caín, que asesinó como consecuencia, su conducta fue la consecuencia de una naturaleza caída que empezó a experimentar la soberbia, la envidia, que empezó a experimentar el enojo, la ira y todo aquello que recibe la naturaleza del hombre como consecuencia del pecado. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la educación cristiana tiene que enfocar en la iglesia.